Yo cambié a propósito la tarjeta en mi billetera cuando estábamos preparándonos para el cumpleaños de 40 años de mi nuera. Cuando la cuenta llegó a $70,000, ella anunció en voz alta para todo el salón: «Suegra, entonces muestre cómo me ama». 120 personas mirando, esperando. Mi hijo Pedro, todo orgulloso, metió la mano en mi bolso y tomó la tarjeta. Pero allí ya lo esperaba un regalito de la suegra. Una tarjeta vacía. Completamente vacía. Y cuando el mesero pasó la tarjeta una vez, 2 veces, 3 veces, y la máquina siguió diciendo declinada, 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 vi la sonrisa de Cintia borrarse de su cara. Sus amigas empezaron a murmurar. Mi hijo me miraba sin entender qué pasaba. Y yo me quedé ahí sentada, tranquila, viendo su mundo perfecto desmoronarse frente a todos. Eso fue exactamente lo que planeé. Lo hice a propósito. En público. Frente a toda esa gente. Y no me arrepiento. Ni un segundo. Aunque me llamen cruel. Aunque digan que soy mala madre. Aunque Pedro ya no me hable. Porque después de 15 años siendo su cajero automático, merecía ver su cara cuando finalmente le dije que no. Sin palabras. Solo con una tarjeta vacía. Esto no empezó ahí. Empezó mucho antes. Con cosas tan pequeñas que yo ni siquiera las veía. Porque cuando alguien te va quitando pedacitos de dignidad de a poquito, no te das cuenta hasta que ya no queda nada. Yo tardé 15 años en darme cuenta. 15 años en entender que me estaban usando. Nunca fue amor. Nunca fue familia. Solo fui una cuenta bancaria con patas. Déjame contarte cómo llegué hasta ese momento. Necesito que entiendas por qué lo hice. ¿Por qué una mujer de 61 años decide destruir la fiesta de cumpleaños de su nuera frente a todo el mundo? ¿Por qué cambié esa tarjeta sabiendo exactamente lo que iba a pasar? Yo soy Dulce. 61 años. Toda mi vida trabajé en una empresa de importaciones. Contadora. Nada glamoroso. Solo números, balances, reportes, planillas. Me levantaba todos los días a las 5:30 de la mañana. Preparaba mi café bien cargado porque sin cafeína no soy persona. Revisaba mi lista de pendientes. Salía de casa a las 6:20. El tráfico era una pesadilla, pero yo llevaba audiolibros para mantenerme cuerda en el camino. Llegaba a la oficina. Encendía la computadora. Comenzaba con los números. Siempre números. Almorzaba en mi escritorio. Ensalada casi siempre porque a esta edad ya no puedes comer cualquier cosa. Salía a las 6 de la tarde si tenía suerte. A veces mucho más tarde cuando había cierre de mes. Llegaba a casa con los pies hinchados. Me quitaba los zapatos apenas cruzaba la puerta. Calentaba algo de comida. Veía un rato de televisión sin prestarle mucha atención. Me dormía temprano porque al día siguiente todo empezaba otra vez. Esa era mi vida. Simple. Rutinaria. Aburrida para algunos. Pero era mía. La construí con esfuerzo. 35 años en la misma empresa. 35 años levantándome aunque no tuviera ganas. Aunque estuviera cansada. Aunque me doliera la espalda. Así se hace. Así se construye una vida estable. Y lo logré. Tenía mi departamento pagado. Mis ahorros en el banco. Mi tranquilidad. No era rica, pero tampoco me faltaba nada. Podía darme algunos gustos de vez en cuando. Un viaje corto. Ropa nueva. Una buena cena. No vivía con lujos, pero vivía con dignidad. Eso me bastaba. No pedía más. No esperaba más. Solo quería seguir así hasta mi jubilación. Trabajar unos años más, jubilarme, disfrutar de lo que había construido. Viajar un poco. Descansar. Leer esos libros que siempre decía que iba a leer y nunca tenía tiempo. Ese era mi plan. Mi futuro. Lo que yo creía que iba a ser mi futuro antes de que todo cambiara. Pedro es mi único hijo. Lo crié sola desde que tenía 7 años. Su padre nos abandonó una tarde de domingo sin explicaciones. Solo dejó una nota sobre la mesa de la cocina. Nos vemos. Eso decía. Nada más. Pedro lloró durante semanas preguntando cuándo iba a volver papá. Yo le mentía. Le decía que pronto. Que estaba trabajando lejos. Hasta que un día dejó de preguntar.
Y yo dejé de mentir. Nos quedamos solos él y yo contra el mundo. Fue duro. Tan duro que hubo noches en que lloraba en el baño para que él no me escuchara. Noches en que no sabía si iba a poder pagar la renta y la comida al mismo tiempo. Noches en que me preguntaba si iba a lograrlo. Pero siempre lograba. Siempre encontraba la manera. Trabajaba horas extras. Hacía contabilidad freelance los fines de semana. Cuidaba niños los sábados por la noche. Lo que fuera. Lo que apareciera. Con tal de que a Pedro no le faltara nada. Con tal de darle una vida digna. Lo logré. Pedro estudió ingeniería. Se graduó con buenas calificaciones. Consiguió un trabajo estable en una empresa de construcción. Yo estaba tan orgullosa, tan feliz. Pensé que finalmente mi trabajo había terminado, que ahora él podía caminar solo, que yo podía empezar a vivir para mí, a pensar en mí, después de tantos años de sacrificio, después de tanto esfuerzo. Finalmente era mi turno. O eso creí. Entonces Pedro conoció a Cynthia. Al principio me cayó bien. Era bonita, educada. Sabía decir las cosas correctas en el momento correcto. Sonreía mucho. Siempre traía un postre cuando venía a visitarme. Siempre preguntaba cómo estaba. Me llamaba suegrita con ese tono cariñoso que desarma a cualquiera. Pedro estaba feliz. Eso era lo importante para mí. Verlo feliz después de todo lo que habíamos pasado juntos. Se casaron 2 años después de conocerse. La boda fue linda. Sencilla. Yo pagué el vestido de novia porque Cynthia dijo que sus padres no podían ayudar mucho. Eran $4,000, pero bueno. Era el vestido de novia de la mujer que mi hijo amaba. ¿Cómo iba a decir que no? Además era una sola vez. Era su boda. Su día especial. No iba a arruinarlo por dinero. O eso pensé en ese momento. Ahora sé que ese fue mi primer error. El primero de muchos. Porque ese vestido no fue una sola vez. Fue solo el comienzo. Después de la boda rentaron un departamento pequeño. Normal para una pareja joven que empieza. Pero a los 6 meses Cynthia empezó con los comentarios. Que el departamento era muy chico. Que no había espacio para recibir visitas. Que ella soñaba con tener una casa propia. Que todas sus amigas ya tenían casa. Que se sentía menos. Pedro trabajaba bien, pero no ganaba suficiente para el enganche de una casa. Yo tenía ahorros. Dinero que había guardado durante años para mi retiro. Para emergencias. Para mi futuro. Un día Pedro vino a visitarme. Solo. Sin Cynthia. Me dijo que necesitaban ayuda con el enganche. Que era una inversión. Que yo podría vivir con ellos si algún día lo necesitaba. Que era por la familia. Miré a mi hijo a los ojos. Vi al niño que crié sola. Al hombre que quería darle estabilidad a su esposa. Y dije que sí. $25,000. Un cuarto de mis ahorros. Se fueron en un segundo. Pero ellos consiguieron la casa. Y yo me quedé tranquila pensando que había hecho lo correcto. Que había ayudado a mi hijo a construir su patrimonio. Que era mi deber. Mi responsabilidad. Porque eso hacen las madres. Ayudan. La casa necesitaba muebles. Obvio. Estaba vacía. Cynthia me mandaba fotos de salas que le gustaban. Comedores. Recámaras. Todo era de diseñador. Todo costaba una fortuna. Yo sugería opciones más económicas. Ella decía que quería que su casa fuera especial. Que era su primer hogar. Que no quería muebles corrientes. Que sus amigas iban a visitarla y ella no podía tener cualquier cosa. Pedro no decía nada. Solo me miraba con esa cara de hijo que necesita que su madre resuelva. Y yo resolví. Otros $12,000 en muebles. Una sala color beige que costó $3,500. Un comedor de madera que parecía del siglo pasado, pero que según Cynthia era vintage. $4,200. La recámara principal. $5,000. Lámparas. Cortinas. Alfombras. Todo sumaba. Todo era necesario según ella. Porque una casa sin muebles no es un hogar. Eso me dijo. Y yo asentí. Pagué. Me convencí de que era la última vez.
de que ya habían quedado instalados, de que ahora sí podían solos. Pero siempre había algo más. Siempre. La refrigeradora se descompuso a los 3 meses. Necesitaban una nueva. $1,800. La lavadora hacía un ruido raro. Mejor comprar una nueva antes de que se dañara completamente. 1,200. El calentador de agua ya estaba viejo. Podía explotar en cualquier momento. 900. Cada mes era algo. Cada mes Cynthia encontraba algo que necesitaban urgentemente. Y cada mes yo abría mi cartera. Porque era por Pedro. Porque era por su estabilidad. Porque ¿qué clase de madre deja a su hijo en aprietos? Eso me decía yo misma cada vez que transfería dinero. Cada vez que pagaba otra factura que no era mía. Al año siguiente Cynthia quedó embarazada. Yo estaba feliz. Iba a ser abuela. Empecé a tejer ropita. Compré algunos juguetes. Imaginaba cómo sería tener un nieto. Pero Cynthia tenía otros planes. Necesitaban redecorar la habitación de huéspedes para convertirla en cuarto del bebé. Pintura especial sin químicos. $1,000 solo en pintura. Una cuna importada que había visto en una revista. 2,500. Un cambiador. Una mecedora. Decoración temática. Todo tenía que ser perfecto. Todo tenía que ser lo mejor. Porque su bebé merecía lo mejor. Y yo no podía discutir eso. Claro que mi nieto merecía lo mejor. Así que pagué. Otros $6,000. Más o menos. Ya ni llevaba la cuenta exacta. Solo sabía que mi cuenta bancaria se vaciaba cada vez más rápido. Cuando nació Miguel, mi nieto, yo estaba ahí en el hospital. Lloré de emoción. Era hermoso. Perfecto. Pensé que tal vez ahora las cosas cambiarían. Que tal vez Cynthia maduraría con la maternidad. Que tal vez dejaría de pedir tanto. Pero fue al revés. Empeoró. Porque ahora no solo necesitaban cosas para ellos. Necesitaban cosas para Miguel. Pañales de una marca específica porque los otros le daban rosaduras. Fórmula importada porque Cynthia no pudo amamantar. Ropa de diseñador para bebé. ¿Quién le pone ropa de diseñador a un bebé que crece cada 2 semanas? Pero Cynthia sí. Porque su hijo no iba a vestir ropa corriente. Porque ella no era una madre corriente. Los primeros años de Miguel fueron caros. Muy caros. Pediatra privado. Vacunas especiales. Estimulación temprana. Clases de música para bebés. Clases de natación. Todo lo que Cynthia leía en sus grupos de mamás. Todo lo que sus amigas hacían con sus hijos. Miguel tenía que hacerlo también. Y mejor. Siempre mejor. Yo pagaba lo que Pedro no alcanzaba a cubrir. Que era casi todo. Porque el sueldo de Pedro apenas alcanzaba para la comida y los servicios básicos. El resto salía de mi bolsillo. De mis ahorros que cada vez eran menos ahorros y más un fondo de emergencia para los caprichos de Cynthia. Pasaron los años. Miguel creció. Entró al kinder. Un kinder privado y bilingüe, por supuesto. $3,000 de inscripción. 1,200 de colegiatura mensual. Uniformes. Útiles. Libros. Actividades extracurriculares. Taekwondo. Robótica. Porque Miguel tenía que estar ocupado. Tenía que desarrollar habilidades. Tenía que ser el mejor en todo. Yo seguía trabajando. Seguía levantándome a las 5:30. Seguía con mi rutina. Pero ahora ya no ahorraba nada. Todo lo que ganaba extra se iba directo a la casa de Pedro y Cynthia. A la vida de Pedro y Cynthia. A los gastos de Pedro y Cynthia. Y lo peor es que yo lo permitía. Cada vez que Pedro me llamaba con esa voz de disculpa. Cada vez que Cynthia me decía suegrita con esa sonrisa que ya no me parecía tan dulce. Yo decía que sí. Siempre decía que sí. Porque tenía miedo. Miedo de que si decía que no, me alejaran de Miguel. Miedo de que dejaran de visitarme. Miedo de quedarme sola. Porque al final del día Pedro era mi único hijo. Miguel era mi único nieto. Eran mi única familia. Y una madre hace lo que sea por su familia. Eso me repetía cada vez que veía mi cuenta bancaria bajar.
Cada vez que cancelaba un viaje que había planeado porque necesitaban el dinero para otra cosa. Cada vez que comía frijoles toda la semana porque había pagado la colegiatura de Miguel y ya no me quedaba para más. Las vacaciones eran otro tema. Cada año Cynthia planeaba un viaje familiar. Disney, Cancún, Nueva York. Siempre destinos caros. Siempre hoteles de lujo. Siempre restaurantes elegantes. Y siempre, yo pagaba mi parte. Y un poco más. Porque resulta que Pedro y Cynthia no alcanzaban a cubrir todo. Que el hotel era más caro de lo que pensaban. Que Miguel quería ir a tal lugar y costaba extra. Que ya estábamos ahí, no íbamos a arruinar las vacaciones por dinero. Así que yo sacaba mi tarjeta. Una vez más. Otra vez más. Siempre una vez más. Hubo un viaje a Miami que me costó $8,000. 8,000. Mi parte supuestamente eran 2,000 porque íbamos a dividir los gastos. Pero al final pagué el hotel completo porque Pedro tuvo un gasto inesperado. Pagué las comidas porque Cynthia quería ir a restaurantes específicos. Pagué las entradas a los parques porque Miguel tenía que conocerlos. Pagué los souvenirs porque mi nieto se encariñó con un muñeco gigante que costaba $200. $200 por un muñeco de peluche. Pero vi la cara de Miguel. Vi su sonrisa. Y pagué. Porque soy idiota. Porque soy débil. Porque no sé decir que no. En la cena de mi cumpleaños número 58, Cynthia anunció que estaban pensando remodelar la cocina. Que ya estaba muy vieja. Que necesitaban algo más moderno. Me mostró fotos en su teléfono. Gabinetes italianos. Electrodomésticos de acero inoxidable. Isla de granito. $15,000 el presupuesto. Yo casi me ahogo con mi comida. $15,000. Para una cocina. Pedro me miró. Cynthia me miró. Miguel me miró sin entender por qué la abuela había dejado de masticar. Y yo supe que esperaban que yo dijera algo. Que ofreciera ayuda. En mi propio cumpleaños. Esperaban que pagara su cocina nueva. No dije nada ese día. Me guardé las palabras. Pero 2 semanas después, Pedro vino a visitarme. Solo. Me dijo que habían conseguido un préstamo, pero no les alcanzaba. Que necesitaban 5,000 para completar. 5,000. Saqué mi chequera. $5,000. Los escribí en silencio. Pedro me abrazó. Me dijo que era la mejor madre del mundo. Que me lo iba a pagar. Que pronto. Que en cuanto pudiera. Yo asentí. Sabía que nunca me lo iba a pagar. Sabía que ese dinero estaba perdido. Igual que todos los anteriores. Pero ¿qué podía hacer? Era mi hijo. Mi único hijo. Y los hijos no se le niegan a las madres. O las madres no se les niegan a los hijos. Ya ni siquiera sabía cuál era cuál. La cocina quedó hermosa. Cynthia subió 1000 fotos a sus redes sociales. Etiquetó a todas sus amigas. Presumió cada detalle. Los gabinetes italianos. La isla de granito. El horno doble. La cafetera integrada. Yo di like a todas las fotos. Comenté que se veía preciosa. Nadie sabía que yo había pagado parte de esa cocina. Nadie sabía que mi tarjeta de crédito había cubierto la diferencia. Cynthia recibía todos los halagos. Todas las felicitaciones. Y yo seguía siendo solo la suegra. La que aparecía en las fotos familiares, pero nunca era mencionada en los agradecimientos. Miguel cumplió 10 años. Cynthia organizó una fiesta enorme en un salón de fiestas. Payasos. Magos. Inflables. Mesa de dulces. Pastel de 3 pisos. Invitó a toda la escuela. Como 50 niños. Más los papás. Yo llegué temprano para ayudar. Cynthia me puso a acomodar sillas. A doblar servilletas. A recibir a los invitados. Trabajé toda la fiesta. Al final, cuando ya todos habían ido, Cynthia me dijo que la fiesta había costado $4,000. Que si yo podía ayudarles con la mitad. $2,000. Yo acababa de pasar 4 horas trabajando como mesera en la fiesta de mi nieto. Y ahora me pedían que pagara por el privilegio. Dije que sí. Transferí el dinero esa misma noche. Porque ya ni siquiera me sorprendía. Ya ni siquiera me dolía.
O sí me dolía, pero ya estaba tan acostumbrada al dolor que se sentía normal. Los años pasaban. Yo seguía trabajando. Seguía viviendo mi vida simple. Pero cada vez más apretada. Cada vez con menos margen. Había cancelado mi seguro médico privado para ahorrar. Ahora solo tenía el del trabajo. Había dejado de comprarme ropa nueva. Usaba la misma ropa de hace 5 años. Había dejado de salir a comer con mis amigas. Demasiado caro. Había dejado de ir al cine. Había dejado de darme pequeños gustos. Había dejado de vivir. Porque todo mi dinero se iba a la casa de Pedro y Cintia. A la vida de Pedro y Cintia. A mantener las apariencias de Pedro y Cintia. Un día me senté en mi sala. Miré alrededor. Mi departamento se veía viejo. Cansado. Las paredes necesitaban pintura. El sofá tenía manchas. La alfombra estaba desgastada. La televisión era de hace 10 años. Comparé mentalmente mi casa con la casa de Pedro y Cintia. Su sala moderna. Su cocina italiana. Sus cuartos bien decorados. Todo pagado con mi dinero. Y yo viviendo en un departamento que parecía abandonado. Porque todo mi dinero se iba a ellos. Nada quedaba para mí. Ese mismo mes me enfermé. Una gripe fuerte que me tumbó una semana completa. Fiebre alta. Tos. Dolor de cuerpo. No podía levantarme de la cama. Llamé a Pedro. Le dije que necesitaba ayuda. Que si podía pasar a dejarme algo de comida. Que me sentía muy mal. Me dijo que estaba ocupado. Que Cintia tenía un evento importante. Que Miguel tenía torneo de fútbol. Que tal vez al día siguiente. Nunca llegó. Estuve una semana sola en mi cama. Comiendo lo poco que tenía en la alacena. Arrastrándome a la cocina cuando la fiebre bajaba un poco. Sin nadie. Completamente sola. Pero cuando Cintia necesitaba que cuidara a Miguel porque tenía spa con sus amigas, ahí sí me llamaba. Ahí sí yo tenía que estar disponible. Pasé mi cumpleaños número 60 sola. Esperé todo el día una llamada de Pedro. Nada. A las 8 de la noche me llegó un mensaje. Feliz cumpleaños, mamá. Perdón, el día se me fue volando. Eso fue todo. Ni una visita. Ni una llamada. Ni un pastel. Nada. Pero cuando fue el cumpleaños de Cintia 2 meses después, me llamaron con una semana de anticipación. Que si podía ayudar con el regalo. Que Cintia quería una cartera de diseñador. Que costaba $1,500. Que si podíamos dividirlo entre Pedro y yo. Yo pondría 1,000. Pedro 500. Para regalarle a Cintia. En mi cumpleaños nadie se acordó de mí. Pero en el de ella yo tenía que pagar un regalo de $1,000. Compré la cartera. Se la di en su fiesta de cumpleaños. Ella la abrió. Gritó de emoción. Abrazó a Pedro. Le dijo que era el mejor esposo del mundo. Que siempre sabía qué regalarle. A mí ni me volteó a ver. El regalo tenía la tarjeta de Pedro. Solo de Pedro. Yo solo fui la que pagó. La que siempre pagaba. Invisible. Innecesaria. Excepto cuando necesitaban dinero. Fue entonces cuando empecé a llevar cuenta. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba ver con mis propios ojos cuánto había gastado. Tal vez porque necesitaba confirmación de que no estaba exagerando. De que realmente era tanto como yo sentía. Una noche me senté con mis estados de cuenta bancarios. Con mis registros de transferencias. Con mis notas de pagos en efectivo. Empecé a sumar. El enganche de la casa. 25,000. Los muebles. 12,000. Los electrodomésticos. 3,900. La habitación del bebé. 6,000. Las colegiaturas de Miguel. Ya iban como 35,000 acumulados. Los viajes. Unos 20,000 en total. La cocina. 5,000. Las fiestas. Unos 8,000. Los regalos. Los gastos extras. Las emergencias. Sumé durante 2 horas. Revisé cada número 3 veces. No podía creer el resultado. $183,000. $183,000 en 15 años. Más de $12,000 al año.
$1,000 al mes promedio. Durante 15 años. Había pagado $1,000 mensuales para mantener el estilo de vida de Pedro y Cynthia. Me quedé mirando ese número. $183,000. Eso era casi todo lo que había ahorrado en mi vida. Todo lo que había guardado con tanto esfuerzo. Todo lo que había sacrificado. Se había ido. A una casa que no era mía. A muebles que no eran míos. A viajes en los que me trataban como la tía incómoda que tenían que invitar. A una vida que no era mía. Y yo que tenía. Un departamento viejo. Muebles desgastados. Una cuenta bancaria casi vacía. Soledad. Eso tenía. Soledad y cansancio. Lloré esa noche. Lloré como no lloraba desde que el padre de Pedro nos abandonó. Lloré por todos esos años. Por todo ese dinero. Por toda esa dignidad perdida. Por haberme dejado usar así. Por haber sido tan tonta. Por haber confundido amor con obligación. Por haber creído que si daba suficiente, si pagaba suficiente, si me sacrificaba suficiente, ellos me querrían. Me valorarían. Me verían. Pero nunca me vieron. Solo vieron mi cartera. A la semana siguiente fui a comer con mi amiga Griselda. La conozco desde hace 30 años. Trabajamos juntas en la empresa. Ella también es contadora. También tiene hijos adultos. También sabe lo que es sacrificarse por la familia. Nos sentamos en nuestro restaurante de siempre. Uno barato pero con buena comida. Pedimos lo mismo de siempre. Pollo asado con ensalada. Agua de horchata. Nada fancy. Nada caro. Porque así éramos nosotras. Mujeres simples que cuidaban cada centavo. Griselda me preguntó cómo estaba. Y yo no pude más. Le conté todo. Le dije de los $183,000. De los 15 años pagando todo. De mi cumpleaños olvidado. De mi enfermedad ignorada. De la cartera de $1,000 que compré para Cynthia y que Pedro se adjudicó. De todo. Hablé sin parar durante media hora. Griselda me escuchaba en silencio. Cuando terminé, ella dejó su tenedor en el plato. Me miró directo a los ojos. Y me dijo algo que me cambió la vida. Dulce, tú no eres su mamá. Eres su cajero automático. Y los cajeros automáticos no tienen sentimientos. Por eso te tratan así. Porque tú les has enseñado que pueden. Que siempre vas a estar ahí. Que siempre vas a pagar. Que nunca vas a decir que no. Has creado un monstruo. Y ahora ese monstruo te está devorando viva. Sus palabras me golpearon como una cachetada. Quise defenderme. Quise decir que no era así. Que Pedro me quería. Que Cynthia solo estaba acostumbrada a cierto estilo de vida. Que yo era su madre y las madres ayudan. Pero las palabras no me salieron. Porque en el fondo sabía que Griselda tenía razón. Completamente razón. Yo había permitido todo esto. Cada pago. Cada transferencia. Cada sí cuando debía haber dicho no. Yo había construido esta dinámica. Y ahora estaba atrapada en ella. Griselda siguió hablando. Me dijo que su hija también había intentado aprovecharse de ella hace años. Que le había pedido dinero prestado una vez. 2 veces. A la tercera vez, Griselda le dijo que no. Su hija se enojó. No le habló durante 2 meses. Pero después volvió. Disculpándose. Siendo más responsable. Porque entendió que su mamá no era un banco. Que tenía límites. Que merecía respeto. Me dijo que si yo no ponía un límite ahora, esto nunca iba a terminar. Que en 5 años serían $200,000. En 10, $300,000. Hasta que yo no tuviera nada. Hasta que me exprimieran completamente. ¿Y después qué? Después me dejarían sola porque ya no le servía. Porque ya no había más dinero que sacar. Tú te vas a morir sola y pobre, Dulce. Vas a trabajar hasta que te mueras porque no vas a poder jubilarte. No tienes ahorros. Y ellos van a vivir cómodamente en su casa bonita con sus cosas caras que tú pagaste. Van a ir a tu funeral. Van a llorar. Van a decir que eras una gran madre. Y después van a regresar a su vida como si nada. Porque para ellos tú solo fuiste eso. Una fuente de dinero. Nada más.
Esas palabras me destruyeron. Porque eran verdad. Cada palabra era verdad. Yo estaba trabajando a los 60 años sin poder jubilarme porque no tenía ahorros suficientes. Estaba viviendo en un departamento cada vez más deteriorado porque no tenía dinero para arreglarlo. Estaba comiendo lo mínimo para ahorrar. Estaba cancelando mis seguros médicos. Estaba sacrificando mi presente y mi futuro. ¿Y para qué? Para que Pedro y Cynthia vivieran cómodamente. Para que presumieran en redes sociales una vida que yo financiaba. Mientras yo me desvanecía en silencio. Griselda me tomó la mano. Me dijo que necesitaba hacer algo. Que necesitaba parar esto. No te digo que seas cruel. No te digo que les cortes toda ayuda de golpe. Pero necesitas ponerles un alto. Necesitas que entiendan que esto no puede seguir. Que tienes límites. Que mereces respeto. Porque si sigues así, Dulce, no vas a llegar a viejita. Te vas a matar trabajando. Y ellos ni siquiera lo van a notar. Regresé a mi casa esa noche con la cabeza llena. Pensando. Analizando. Viendo mi vida desde afuera por primera vez en años. Y no me gustó lo que vi. Vi a una mujer de 60 años que trabajaba como si tuviera 30. Que vivía peor que cuando empezó a trabajar. Que no tenía nada a pesar de haber trabajado toda su vida. Que estaba sola a pesar de tener familia. Que era invisible a pesar de pagar todo. Vi a una mujer que se había perdido a sí misma. Que había olvidado su valor. Que había confundido amor con dinero. Y me dio asco. Me dio asco conmigo misma. Esa noche no pude dormir. Me la pasé despierta mirando el techo. Pensando. Calculando. Si seguía así, me iba a quedar sin nada. Mi plan de jubilarme a los 65 ya era imposible. Tendría que trabajar hasta los 70. Tal vez más. Porque no tenía ahorros suficientes para mantenerme. ¿Y si me enfermaba? Si tenía una emergencia médica. Si perdía el trabajo. ¿Qué iba a hacer? No tenía red de seguridad. No tenía respaldo. Lo había dado todo. Y no me quedaba nada para mí. Empecé a hacer números. Números siempre me calmaban. Eran lógicos. Claros. Sin emociones. Si dejaba de darles dinero ahora mismo, podría ahorrar unos $2,000 al mes. En 5 años serían $120,000. Suficiente para jubilarme a los 65. Para tener una vejez digna. Para no morir trabajando. Pero si seguía así. Si seguía pagando sus cosas. En 5 años no tendría nada. 0. Seguiría trabajando hasta que mi cuerpo no pudiera más. ¿Y después qué? Después depender de Pedro y Cynthia para sobrevivir. Convertirme en la viejita que es una carga. A la que visitan por obligación. A la que meten en un asilo barato porque no pueden cuidarla. Esa iba a ser yo si no hacía algo. La decisión se tomó sola. Tenía que parar esto. Pero no sabía cómo. No podía simplemente llegar y decirles que ya no iba a ayudarlos. Iban a pensar que estaba enojada. Que estaba siendo egoísta. Que los estaba castigando. Pedro iba a usar su carta de hijo. Cynthia iba a llorar. Miguel iba a preguntar por qué la abuela ya no lo quería. Y yo iba a ceder. Como siempre. Porque no sabía decir que no a sus caras. No podía. Era más fuerte que yo. Necesitaba algo diferente. Algo que no requiriera confrontación. Algo que les enseñara la lección sin que yo tuviera que explicarla. Algo que los pusiera en evidencia. Que les mostrara lo que realmente eran. Lo que realmente querían de mí. No a su madre. No a la abuela. Solo el dinero. Solo eso. Y quería que lo vieran. Que lo sintieran. Que se avergonzaran. Pasaron 2 meses. Yo seguí mi vida normal. Seguí trabajando. Seguí visitándolos. Seguí siendo la suegra disponible. La abuela cariñosa. La que siempre dice que sí. Pero por dentro algo había cambiado. Ya no pagaba con la misma resignación. Cada transferencia me dolía diferente. Me enojaba. Me indignaba. Porque ahora sabía exactamente lo que estaba pasando. Ya no me engañaba a mí misma. Ya no me decía que era amor. Era abuso. Punto.
Un día Pedro me llamó. Estaba emocionado. Cintia cumplía 40 años en 2 meses. Quería hacerle una fiesta sorpresa. Algo grande. Algo especial. Porque 40 años era un número importante. Un hito. Quería que fuera memorable. Me preguntó si podía ayudar. Yo pregunté con cuánto. Él se quedó callado un momento. Luego dijo que todavía no sabía. Que primero tenían que ver el lugar. El presupuesto. Los detalles. Pero que contaba conmigo. Que sabía que yo siempre estaba ahí para ellos. Que era la mejor suegra del mundo. Colgué el teléfono y supe que esa era mi oportunidad. La que había estado esperando. La fiesta de Cintia. Pública. Con gente. Con testigos. El escenario perfecto. Las semanas siguientes Pedro me mantuvo informada. Habían rentado un salón de eventos. Uno lujoso. De esos con candelabros y pisos de mármol. Iban a contratar catering gourmet. Barra libre premium. DJ profesional. Decoración temática. Fotógrafo. Todo. Absolutamente todo. La lista de invitados crecía cada día. Amigos de Cintia. Compañeros de trabajo. Vecinos. Familiares. Gente que yo ni siquiera conocía. Iban a ser como 120 personas. Una fiesta enorme. Ostentosa. Cara. Muy cara. Pedro nunca me dijo el costo total. Solo mencionaba cosas sueltas. Que el salón costaba tanto. Que la comida tanto. Que la bebida tanto. Que la decoración tanto. Nunca sumaba todo junto. Pero yo sí. Yo llevaba cuenta mental. El salón eran $8,000. El catering, 15,000. La barra libre, 12,000. El DJ, 3,000. La decoración, 6,000. El fotógrafo, 2,500. Las flores, 4,000. Los recuerdos para los invitados, 3,000. La cuenta iba subiendo. 50,000. 60,000. 70,000. Una fiesta de $70,000. Para una mujer que nunca había trabajado un día en su vida. Para una mujer que vivía del sueldo de mi hijo y de mi dinero. $70,000. Una tarde Pedro vino a visitarme. Traía papeles. Presupuestos. Me los mostró todos extendidos en mi mesa de comedor. Me explicó cada detalle. Cada gasto. Estaba orgulloso. Emocionado. Decía que Cintia se lo merecía. Que había sido una gran esposa. Una gran madre. Que merecía esta celebración. Yo asentía. Escuchaba. Esperaba. Hasta que finalmente llegó el momento. Me dijo que el costo total era $72,000. Que él había ahorrado 20,000. Que había pedido un préstamo por otros 20,000. Pero que necesitaba ayuda con el resto. $32,000. Me quedé mirándolo. Mi hijo. Mi único hijo. Pidiéndome $32,000 para una fiesta. Para un día. Para unas horas. $32,000. Le pregunté si estaba consciente de cuánto dinero era eso. Me dijo que sí. Que sabía que era mucho. Pero que Cintia solo cumpliría 40 años una vez. Que quería que fuera perfecto. Que ella se lo merecía. Siempre ella mereciéndose todo. Siempre ella primero. Le pregunté si sabía cuánto dinero le había dado en 15 años. Me miró confundido. Dijo que no. Que nunca había llevado cuenta. Que no importaba. Que yo lo hacía porque quería. Porque era generosa. Porque los amaba. No porque llevara cuenta. $183,000. Pedro. Te he dado $183,000 en 15 años. Más de 12,000 al año. 1,000 al mes promedio. Durante 15 años. Y ahora me pides 32,000 más. Para una fiesta. Se quedó callado. Pálido. No sabía qué decir. Balbuceó algo sobre que nunca me había pedido que llevara cuenta. Que él pensaba que yo lo hacía con gusto. Que nunca quiso abusar. Le dije que no se preocupara. Que iba a ayudarlo. Que por supuesto que iba a ayudarlo. Que contara conmigo. Vi el alivio en su cara. Me abrazó.
Me dijo gracias mamá. Eres la mejor. Te amo. Y se fue feliz con sus papeles y sus planes. Yo me quedé sentada en mi sala, mirando la puerta cerrada, sabiendo lo que iba a hacer. Había tomado mi decisión. Iba a darle su fiesta. Iba a dejar que planearan todo, que invitaran a quien quisieran, que pidieran lo más caro, lo más ostentoso, lo más exagerado. Iba a dejarlos llegar hasta el final, hasta el momento de pagar. Y ahí, frente a todos, frente a los 120 invitados, ahí iban a descubrir que la suegra cajero automático ya no funcionaba, que la tarjeta estaba vacía, que el banco estaba cerrado. Para siempre. Los siguientes días fueron extraños. Yo sabía lo que iba a hacer, pero nadie más. Era mi secreto, mi plan, mi venganza silenciosa. Seguí mi rutina normal. Trabajaba, comía, dormía, pero por dentro estaba diferente. Por primera vez en años me sentía en control. Ya no era la víctima. Ya no era la que solo recibía órdenes y pagaba cuentas. Ahora yo tenía el poder. Yo decidía. Y esa sensación era embriagadora. Pedro me llamaba seguido para contarme los avances. Que ya habían confirmado el lugar. Que ya habían contratado al DJ. Que ya habían elegido el menú. Que ya habían diseñado las invitaciones. Que todo iba perfecto. Yo escuchaba. Felicitaba. Preguntaba detalles. Actuaba como la suegra emocionada. La abuela orgullosa. La que siempre apoyaba. Pero cada conversación me confirmaba que estaba haciendo lo correcto. Porque en ninguna de esas llamadas Pedro preguntó por mí. Por cómo estaba. Por mi trabajo. Por mi salud. Por mi vida. Solo hablaba de la fiesta. De Cintia. De lo perfecto que sería todo. Yo era invisible. Excepto cuando hablábamos de dinero. Una semana antes de la fiesta fui al banco. Saqué todo el dinero de mi tarjeta de crédito principal. La que siempre usaba. La que tenía un límite alto. La que Pedro conocía. La dejé completamente vacía. Cero saldo disponible. Luego saqué una tarjeta de débito vieja que casi nunca usaba. Una que tenía como $200. La puse en mi billetera. En el mismo lugar donde siempre guardaba mi tarjeta principal. Visualmente eran casi idénticas. Mismo tamaño. Mismo color plateado. Pero una tenía fondos. La otra no. Guardé mi tarjeta principal en un cajón de mi casa. Bien escondida. Donde nadie pudiera encontrarla. Y me quedé con la vacía en mi bolso. Esperando. Los días previos a la fiesta fueron intensos. Cintia estaba nerviosa aunque no sabía de la sorpresa. Pedro estaba estresado coordinando todo. Miguel estaba emocionado porque iba a haber fiesta. Yo estaba tranquila. Extrañamente tranquila. Como si ya hubiera hecho las paces con lo que iba a pasar. Con las consecuencias. Con el escándalo. Con todo. Porque sabía que esto era necesario. Que si no lo hacía ahora, nunca lo haría. Que esta era mi única oportunidad de recuperar mi dignidad. Mi respeto. Mi vida. El día de la fiesta me arreglé bien. Me puse un vestido color vino que tenía guardado desde hacía años. Me maquillé. Me peiné. Quería verme bien. Presentable. Digna. Porque iba a ser mi noche también. La noche en que finalmente dijera basta. La noche en que finalmente me pusiera primero. Revisé mi bolso 3 veces. La tarjeta vacía estaba ahí. En su lugar. Esperando. Sonreí. Tomé mis llaves. Y salí hacia el salón de eventos. Llegué temprano. Pedro me había pedido que llegara antes para ayudar con los últimos detalles. Coordiné con el personal. Acomodé algunas cosas. Recibí a los primeros invitados. Actuando. Siempre actuando. La suegra perfecta. La que siempre ayuda. La que siempre está. Poco a poco el salón se llenó. Amigos de Cintia. Compañeros. Vecinos. Familia. Todos elegantes. Todos alegres. Todos esperando la gran sorpresa. Cintia llegó puntual.
Pedro la había convencido de venir con el pretexto de una cena íntima. Cuando abrió la puerta del salón y vio a toda esa gente gritando sorpresa, su cara fue un poema. Sorpresa, emoción, lágrimas. Abrazó a Pedro. Lo besó. Le dijo que era el mejor esposo del mundo. Saludó a todos. Recibió felicitaciones. Posó para fotos. Era la reina de la noche. La festejada. La estrella. Y yo era solo una sombra en la esquina. Observando. Esperando mi momento. La fiesta transcurrió perfecta. La comida era exquisita. Camarones. Salmón. Cortes de carne que se deshacían en la boca. Ensaladas gourmet. Pastas hechas a mano. Postres que parecían obras de arte. La bebida fluía sin parar. Vino. Whisky. Champagne. Cócteles de colores que costaban $30 cada uno. La gente comía. Bebía. Reía. Bailaba. Todos disfrutando. Todos celebrando. Todos ajenos al costo real de esa noche. Ajenos a quien iba a pagar todo eso. Cynthia estaba radiante. Se había cambiado 3 veces durante la noche. 3 vestidos diferentes. Uno color coral para la llegada. Uno plateado para la cena. Uno negro con brillos para el baile. Cada uno más caro que el anterior. Posaba para fotos constantemente. Con sus amigas. Con Pedro. Con Miguel. Conmigo también me pidió una foto. Una sola. Para aparentar que éramos familia unida. Sonreí para la cámara. Abracé a mi nuera. Actué mi papel. Pero por dentro contaba los minutos. Esperando el momento final. Pasaron las horas. La cena terminó. Cortaron el pastel. Uno enorme de 4 pisos decorado con flores comestibles y láminas de oro. Oro comestible. En un pastel. Que se iba a comer y desaparecer. Pero costaba $2.500 porque tenía oro. Cynthia sopló las velas. Todos cantaron. Todos aplaudieron. Más fotos. Más abrazos. Más celebración. Y yo seguía ahí. Sentada en mi mesa. Tomando agua. Porque ni siquiera me atrevía a tomar vino. Necesitaba estar completamente lúcida para lo que venía. Cerca de las 11 de la noche vi al gerente del salón acercarse a Pedro. Hablaron en voz baja. Vi la cara de Pedro cambiar. Ponerse seria. El gerente tenía unos papeles en la mano. La cuenta. Había llegado el momento. Mi corazón empezó a latir más rápido. Mis manos temblaban ligeramente. Tomé mi bolso. Lo puse sobre mis piernas. Sentí el peso. La tarjeta estaba ahí. La tarjeta vacía. Esperando su momento. Pedro se acercó a Cynthia. Le dijo algo al oído. Ella asintió. Sonrió. Pensé que iban a ir discretamente a pagar. Que lo harían en privado. En la oficina del gerente. Pero no. Cynthia tenía otros planes. Tomó el micrófono. El DJ bajó la música. Todos voltearon a verla. El salón quedó en silencio. 120 personas mirándola. Esperando. Ella sonrió. Esa sonrisa que yo conocía tan bien. Esa sonrisa de cuando iba a pedir algo. De cuando iba a manipular. De cuando iba a conseguir lo que quería. Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche. Esta fiesta es un sueño hecho realidad. Mi esposo Pedro trabajó tanto para organizarla. Es el amor de mi vida. El mejor hombre que conozco. Y también quiero agradecer a alguien muy especial. Mi suegra. Dulce. Dulce siempre ha sido tan generosa con nosotros. Tan amorosa. Tan presente. Siempre apoyándonos. Siempre ayudándonos. Siempre demostrando cuánto nos ama. El salón aplaudió. Todos me miraron. Yo sonreí. Saludé con la mano. Actuando. Pero por dentro sabía lo que venía. Sabía exactamente a dónde iba esto. Cynthia siguió hablando. Su voz dulce. Manipuladora. Venenosa disfrazada de miel. Y esta noche, en mi cumpleaños número 40, quiero que mi suegra sepa cuánto la apreciamos. Cuánto valoramos todo lo que hace por nosotros.
cuánto significa para nuestra familia. Así que suegra, esta noche, frente a todos nuestros amigos y familiares, frente a toda esta gente que nos quiere, quiero que nos demuestres una vez más cuánto nos amas. Porque el amor se demuestra con acciones, con sacrificio, con generosidad. El salón estaba en completo silencio. Todos mirando. Algunos sonriendo. Otros confundidos. Nadie entendía exactamente qué estaba pasando. Pero yo sí. Yo entendía perfectamente. Cynthia me estaba poniendo contra la pared. Frente a todos. Me estaba obligando a pagar. Públicamente. Para quedar bien ella. Para presumir que tenía una suegra generosa. Para humillarme delante de 120 personas. Porque eso era lo que siempre hacía. Me usaba. Me exprimía. Y ahora me exponía. Pedro se acercó a mí. Tenía la cuenta en la mano. $72,235. Lo vi en el papel. 72,000. Por una noche. Por unas horas. Por comida que ya se había comido. Por bebida que ya se había tomado. Por música que ya se había escuchado. $72,000. Pedro me miró. Sonrió. Metió la mano en mi bolso. Sin pedir permiso. Como siempre hacía. Como si mi bolso fuera suyo. Como si mi dinero fuera suyo. Como si yo fuera suya. Sacó mi billetera. La abrió. Todos mirando. Cynthia sonriendo. El gerente esperando. 120 pares de ojos sobre mí. Pedro sacó la tarjeta. La plateada. La que estaba en el lugar de siempre. La que siempre usaba. La que él conocía. Ni siquiera la revisó. Ni siquiera preguntó. Solo la tomó. Seguro. Confiado. Porque yo siempre pagaba. Siempre estaba ahí. Siempre decía que sí. Le entregó la tarjeta al gerente. El gerente la tomó. Se fue hacia la caja. Pedro abrazó a Cynthia. Ella seguía con el micrófono. Seguía hablando. Diciendo cosas sobre la familia. Sobre el amor. Sobre la generosidad. Palabras vacías. Palabras huecas. Palabras que no significaban nada. Yo me quedé sentada. Quieta. Esperando. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Mis manos ya no temblaban. Estaban completamente quietas. Tranquilas. Porque sabía lo que venía. Lo había planeado. Lo había querido. Y ahora iba a suceder. El gerente regresó. Caminó hacia Pedro. Le dijo algo en voz baja. Pedro frunció el ceño. Confundido. El gerente le mostró la máquina. La pantalla decía declinada. Pedro miró la tarjeta. Miró al gerente. Dijo algo. El gerente asintió. Volvió a pasar la tarjeta. Otra vez. Declinada. La música había parado. La gente empezaba a notar que algo pasaba. Los murmullos comenzaron. Cynthia dejó de hablar. Bajó el micrófono. Se acercó a Pedro. Le preguntó qué pasaba. Pedro no respondió. Tomó la tarjeta. La miró bien por primera vez. Vi su cara cambiar. Palidecer. Miró la tarjeta. Me miró a mí. Volvió a mirar la tarjeta. Fue hacia la caja con el gerente. Intentó de nuevo. Una tercera vez. Declinada. El salón estaba en completo silencio ahora. Todos mirando. Todos dándose cuenta de que algo iba mal. Muy mal. Cynthia seguía parada en medio del salón. Con el micrófono en la mano. Su sonrisa congelada. Sus ojos buscando los míos. Buscando respuestas. Buscando salvación. Pero yo solo la miré. Tranquila. Serena. Sin decir nada. Sin hacer nada. Dejando que todo se desarrollara. Dejando que la verdad se revelara. Dejando que todos vieran lo que realmente éramos. Lo que realmente era nuestra relación. Pedro vino hacia mí. Rápido. Nervioso. Sudando. Me preguntó en voz baja qué pasaba con la tarjeta. ¿Por qué no funcionaba? Si había algún problema. Si la había bloqueado. Yo lo miré. A mi hijo.
A mi único hijo. Y le dije con la voz más calmada del mundo. Esa no es mi tarjeta principal, Pedro. Es una tarjeta vieja que tiene muy poco saldo. Como $200. Tal vez 300. No estoy segura. Hace tiempo que no la uso. Su cara fue un poema. Confusión. Incredulidad. Horror. Pero mamá, dijiste que ibas a ayudar. Dijiste que contaba contigo. Su voz temblaba. Yo asentí. Dije que iba a ayudar. Y ayudé. Ayudé a organizar. Ayudé con los detalles. Ayudé a recibir a los invitados. Ayudé toda la noche. Pero nunca dije que iba a pagar, Pedro. Tú asumiste. Como siempre asumes. Como siempre has asumido durante 15 años. Pedro se quedó paralizado. Sin palabras. Sin aire. Como si le hubiera dado una cachetada. Cynthia se acercó. Escuchó lo que yo había dicho. Su cara cambió completamente. De reina de la noche a víctima pública en segundos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. De humillación. De incredulidad. Me miró como si fuera un monstruo. Como si yo hubiera arruinado su vida. Como si yo fuera la mala. La villana. La que había hecho algo imperdonable. Pero suegra, usted dijo que siempre íbamos a contar con usted. Que éramos familia. Que nos amaba. Su voz era aguda. Desesperada. Todos en el salón podían escucharla. 120 personas siendo testigos de su colapso. De nuestra verdad. Yo me mantuve serena. Calmada. Casi fría. Sí, Cynthia. Son mi familia. Los amo. Pero amar no significa pagar todo. Amar no significa ser un cajero automático. Amar no significa sacrificar mi futuro para financiar su presente. Durante 15 años he pagado todo. Absolutamente todo. $183,000. Esa es la cantidad exacta. Por si te interesa saberlo. $183,000 de mi dinero. De mis ahorros. De mi jubilación. Para su casa. Sus muebles. Sus viajes. Sus caprichos. Y nunca, ni una sola vez, me preguntaron si yo estaba bien. Si yo necesitaba algo. Si yo podía. Solo asumieron que podía. Que debía. Que era mi obligación. El silencio en el salón era sepulcral. Nadie se movía. Nadie hablaba. Todos escuchando. Todos procesando. Algunas personas tenían las bocas abiertas. Otras se miraban entre sí. Otras miraban sus teléfonos. Probablemente calculando si ellos hacían lo mismo con sus padres. Si ellos también abusaban. Si ellos también daban por sentado. Cynthia lloraba abiertamente ahora. Pero seguía de pie. Aferrándose a su papel de víctima. Aferrándose a su narrativa. Intentando voltear la situación. Usted nos ofreció ayuda. Nadie le pidió que se sacrificara. Nadie le obligó. Lo hizo porque quiso. Porque es su hijo. Porque es su nieto. No puede echarnos en cara algo que usted decidió hacer voluntariamente. Su voz era venenosa ahora. Había dejado caer la máscara. Ya no era la nuera dulce. Era la mujer que realmente era. La manipuladora. La aprovechada. La que siempre conseguía lo que quería usando a los demás. Yo me levanté de mi silla. Lentamente. Con dignidad. Tomé mi bolso. Lo cerré. Miré a Cynthia directo a los ojos. Es cierto. Nadie me obligó. Yo decidí ayudar cada vez. Cada una de las 183,000 veces que saqué mi tarjeta. Pero la diferencia entre ayudar y ser usada es el respeto. Es la consideración. Es la reciprocidad. Yo los ayudé durante 15 años. Y en esos 15 años, ¿cuántas veces me ayudaron ustedes a mí? ¿Cuántas veces preguntaron si yo necesitaba algo? ¿Cuántas veces me visitaron cuando estuve enferma? ¿Cuántas veces recordaron mi cumpleaños? ¿Cuántas veces pensaron en mí sin que hubiera dinero de por medio? Cynthia abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Porque no había respuesta.
Porque la respuesta era cero. Nunca. Ni una sola vez. Pedro seguía ahí parado, mirándome, como si no me reconociera, como si yo fuera una extraña. Mamá, no puedes hacer esto. No puedes dejarnos así. Frente a toda esta gente. Hay 120 personas aquí. Una cuenta de $72,000. No tenemos cómo pagarla. Nos vas a arruinar. Los voy a arruinar. Repetí sus palabras lentamente, dejando que sonaran, dejando que todos las escucharan. Pedro, yo trabajé 35 años. Me levanté a las 5:30 de la mañana durante 35 años. Ahorré cada centavo durante 35 años. Para tener una vejez digna. Para poder jubilarme. Para tener seguridad. Y en 15 años ustedes se llevaron casi todo. Casi todo lo que construí. Mi casa sigue igual que hace 10 años porque no tengo dinero para arreglarla. Tuve que cancelar mi seguro médico privado. Como lo más barato posible para ahorrar. He dejado de vivir para que ustedes puedan vivir cómodamente. Y ahora tú me dices que los voy a arruinar. Yo ya estoy arruinada, hijo. Me arruinaron hace años. Solo que ahora me di cuenta. Las lágrimas comenzaron a bajar por mis mejillas. No de tristeza. De liberación. De rabia contenida durante tanto tiempo. De dolor finalmente expresado. De verdad finalmente dicha. Pedro intentó acercarse. Intentó tocarme el brazo. Mamá, por favor. No hagas esto. No aquí. No así. Podemos hablarlo. Podemos arreglarlo. Te pagaremos. Te prometo que te pagaremos todo. Solo ayúdanos ahora. Por favor. Me aparté de su mano. ¿Cuántas veces me has dicho que me vas a pagar, Pedro? ¿Cuántas veces me has prometido que la próxima vez será diferente? ¿Cuántas veces me has jurado que ya no van a necesitar más ayuda? ¿Y cuántas veces has cumplido? Ninguna. Ni una sola vez. Porque siempre hay algo más. Siempre hay una emergencia. Siempre hay algo que necesitan urgentemente. Y yo siempre pago. Siempre cedo. Siempre sacrifico. Pero hoy no. Hoy se acabó. Cynthia soltó un grito. Un grito de frustración. De rabia. De impotencia. Eres una egoísta. Una mala madre. Una mala abuela. ¿Qué clase de madre hace esto a su propio hijo? ¿Qué clase de abuela humilla a su familia en público? Nos odias. Siempre nos has odiado. Siempre has estado celosa de mí. Celosa de que Pedro me ama más a mí que a ti. Por eso haces esto. Por venganza. Por maldad. Por envidia. Sus palabras eran como cuchillos. Pero ya no me dolían. Porque finalmente entendía que nada de lo que yo hiciera sería suficiente para ella. Nunca iba a estar agradecida. Nunca iba a valorarme. Nunca iba a verme como algo más que una fuente de dinero. La miré con lástima. Pobre Cynthia. Tan acostumbrada a que todo le caiga del cielo. Tan acostumbrada a usar a la gente. Tan incapaz de ver su propia responsabilidad. No te odio. Ni siquiera estoy enojada contigo. Solo estoy cansada. Cansada de ser invisible. Cansada de ser usada. Cansada de vivir para ustedes y no para mí. Tengo 61 años. ¿Cuántos años me quedan? 10. 15 si tengo suerte. 20 si soy afortunada. Y los voy a pasar trabajando sin descanso porque ustedes se gastaron mi jubilación. Porque ustedes vivieron la vida que yo debía haber vivido. Con mi dinero. Miré alrededor del salón. Todos esos rostros. Todos esos testigos. Algunos parecían incómodos. Otros sorprendidos. Otros, especialmente las mujeres mayores, asentían ligeramente. Como si entendieran. Como si ellas también hubieran pasado por algo similar. Como si reconocieran la historia. La dinámica. El abuso disfrazado de amor familiar. Vi a una señora mayor limpiarse una lágrima. Vi a otra apretar la mano de su esposo. Vi a una más mirar a su hija con una expresión que no pude descifrar. Pedro seguía ahí. Paralizado. Perdido. No sabía qué hacer. ¿Qué decir? Miró al gerente.
El gerente seguía esperando. Paciente pero firme. La cuenta tenía que pagarse. De alguna manera. Pedro sacó su celular. Llamó a alguien. Probablemente a su banco. Intentando conseguir un aumento en su línea de crédito. Intentando pedir un préstamo de emergencia. Intentando resolver lo que yo siempre resolvía. Por primera vez en 15 años, Pedro tenía que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. De sus gastos. De su incapacidad de decirle que no a Cynthia. Yo caminé hacia la salida. Lentamente. Con la espalda recta. Con la cabeza en alto. Pasé entre las mesas. Entre la gente. Algunos apartaban la mirada. Otros me miraban con curiosidad. Otros con respeto. Una señora mayor me detuvo. Me tomó de la mano. Me dijo en voz baja, «Bien hecho, hija. Bien hecho». Sus ojos estaban llenos de lágrimas. De comprensión. De solidaridad. Le sonreí. Le apreté la mano. Y seguí caminando. Escuché a Cynthia gritar algo a mis espaldas. No escuché qué. No me importaba. Escuché a Pedro hablar por teléfono. Su voz desesperada. Suplicante. Escuché murmullos. Conversaciones. La fiesta se había acabado. No oficialmente. Pero el ambiente había cambiado completamente. Ya no era una celebración. Era un espectáculo. Un drama familiar expuesto en vivo. Y yo era la protagonista que finalmente había dicho basta. Salí del salón. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. Respiré profundo. 1, 2, 3 veces. Mi cuerpo temblaba. No de miedo. De adrenalina. De liberación. De algo que no había sentido en años. Poder. Control. Dignidad. Había hecho lo que tenía que hacer. Lo que debía haber hecho hace años. Me había puesto primero. Finalmente. Después de 61 años de poner a todos los demás primero. De sacrificarme. De ceder. De callar. Finalmente había dicho no y el mundo no se había acabado. El cielo no se había caído. Yo seguía aquí. De pie. Respirando. Viva. Más viva que nunca. Caminé hacia mi carro. Saqué mis llaves. Las manos me temblaban un poco ahora. Abrí la puerta. Me senté. Cerré la puerta. Y ahí, sola en mi carro, en el estacionamiento de ese salón de eventos lujoso que costaba $8,000 la noche, dejé salir todo. Lloré. Lloré como no lloraba en años. Lloré por todo el tiempo perdido. Por todo el dinero perdido. Por toda la dignidad perdida. Pero también lloré de alivio. De liberación. De felicidad. Porque finalmente era libre. Finalmente me había liberado de esa cárcel que yo misma había construido. Esa cárcel de obligaciones. De expectativas. De culpa. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada en mi carro. Llorando. Respirando. Procesando. Pudo haber sido 10 minutos. Pudo haber sido 1 hora. El tiempo no existía en ese momento. Solo existía yo. Mi dolor. Mi liberación. Mi verdad finalmente dicha. Finalmente escuchada. Finalmente real. Cuando ya no quedaban más lágrimas, encendí el carro. Salí del estacionamiento. Conduje a mi casa. Mi departamento viejo. Mi sala desgastada. Mi televisión antigua. Mi vida simple. Pero era mía. Finalmente toda mía. Sin compromisos. Sin deudas emocionales. Sin obligaciones que no eran realmente obligaciones, sino manipulación disfrazada de amor. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo. Repasando todo lo que había pasado. Cada palabra. Cada mirada. Cada segundo. Parte de mí sentía culpa. La voz en mi cabeza que durante años me había dicho que las madres buenas se sacrifican. Que las madres buenas siempre ayudan. Que las madres buenas nunca dicen no. Esa voz intentaba hacerme sentir mal. Intentaba convencerme de que había hecho algo terrible. Algo imperdonable. Que había destruido mi relación con mi hijo. Con mi nieto. Con mi familia. Pero había otra voz.
Una voz más fuerte. Una voz que había estado callada durante años. Una voz que finalmente podía hablar. Y esa voz me decía que había hecho lo correcto. Que me había defendido. Que había establecido límites. Que había recuperado mi dignidad. Y esa voz ganó. A la mañana siguiente desperté tarde. Eran casi las 11. No recordaba la última vez que había dormido hasta tan tarde. Me levanté. Preparé café. Me senté en mi pequeño balcón. Miré la ciudad. El tráfico. La gente. La vida continuando como siempre. Como si nada hubiera pasado. Porque para el resto del mundo nada había pasado. Solo para mí. Solo para Pedro. Solo para Cynthia. Solo para nosotros. Revisé mi teléfono. 32 llamadas perdidas. 26 de Pedro. 6 de números desconocidos. Probablemente familiares. Probablemente amigos de Cynthia. Probablemente gente diciéndome que era una mala persona. Que había arruinado la fiesta. Que había humillado a mi familia. No escuché ningún mensaje. Los borré todos. No me importaba lo que tuvieran que decir. No me importaba su opinión. No me importaba su juicio. Pasaron los días. Pedro siguió llamando. Yo no contestaba. Después empezaron los mensajes. Largos. Desesperados. Explicando cómo habían tenido que pedir préstamos de emergencia. Cómo habían quedado mal con el salón de eventos. Cómo Cynthia estaba devastada. Como yo había arruinado el mejor día de su vida. Como todos sus amigos ahora sabían que tenían problemas de dinero. Como la humillación había sido pública. Como yo había sido cruel. Insensible. Egoísta. Cada mensaje era un intento de hacerme sentir culpable. De manipularme. De hacerme ceder. Pero ya no funcionaba. Esa técnica había funcionado durante 15 años. Pero ya no. Ya había visto la verdad. Ya no podían engañarme. 2 semanas después recibí una carta. De un abogado. Pedro me estaba demandando. Exigía que le devolviera los $32,000 que según él había prometido para la fiesta. Decía que yo había incumplido un acuerdo verbal. Que había causado daños emocionales y económicos. Que había difamado a Cynthia públicamente. Leí la carta 3 veces. La primera vez con incredulidad. La segunda con dolor. La tercera con risa. Risa amarga. Porque mi propio hijo me estaba demandando. El hijo que crié sola. Al que di todo. Por el que sacrifiqué todo. Me estaba demandando porque ya no quería seguir siendo su cajero automático. La absurdidad era casi cómica. Contraté mi propio abogado. Le mostré todos mis registros bancarios. Todas las transferencias. Todos los pagos. Los $183,000 documentados. Le conté toda la historia. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, me dijo que el caso de Pedro no tenía fundamento. Que no había ningún acuerdo escrito. Que yo nunca me había comprometido explícitamente a pagar la fiesta. Que mis palabras ayudar no significaban necesariamente pagar. Que el caso sería desestimado. Y así fue. 2 meses después el juez desestimó la demanda. Pedro tuvo que pagar los costos legales. Tanto los suyos como los míos. Otros $5,000 que no tenía. Que probablemente pidió prestado. Que probablemente sigue pagando. Durante todo ese tiempo no vi a Miguel. Mi nieto. El que había sido mi motivación para aguantar tanto. El que me había hecho ceder tantas veces. El que usaban como arma emocional cada vez que yo dudaba en pagar algo. Si no me ayudas, Miguel va a sufrir. Si no pagas esto, Miguel no va a poder tener aquello. Siempre Miguel. Siempre mi nieto. Pero Miguel no era mío. Nunca lo fue. Era de ellos. Y ellos decidían cuándo podía verlo. Cuándo podía ser su abuela. Y ahora que ya no pagaba, ya no podía verlo. Era así de simple. Así de cruel. Así de claro. Me dolió. No voy a mentir. Me dolió tanto que hubo noches en que lloré hasta quedarme dormida. Pensando en Miguel. Preguntándome qué le habrían dicho sobre mí. ¿Qué versión de la historia le habrían contado?
Probablemente que la abuela se volvió mala, que la abuela ya no los quiere, que la abuela es egoísta. Probablemente nunca le dijeron la verdad, que la abuela se cansó de ser usada, que la abuela finalmente se puso primero, que la abuela eligió sobrevivir. Pero con el tiempo el dolor se hizo más pequeño, más manejable, más soportable, porque entendí que no podía controlar lo que ellos le decían a Miguel. No podía controlar si me dejaban verlo o no. Solo podía controlar mi propia vida, mis propias decisiones, mi propio futuro. Y mi futuro cambió radicalmente. Sin la presión constante de pagar sus gastos, empecé a ahorrar de nuevo. $2,000 al mes. A veces más. Dinero que antes se iba directamente a ellos. Dinero que ahora se quedaba conmigo. En mi cuenta. Creciendo. Acumulándose. Dándome seguridad. Dándome opciones. Dándome esperanza. Después de 3 meses, tenía $6,000 ahorrados. Después de 6 meses, 12,000. Números que no veía en mi cuenta desde hacía años. Números que me hacían sentir segura, protegida, lista para emergencias, lista para mi futuro. Empecé a arreglar mi departamento. Poco a poco, pinté las paredes. Un color beige claro que hacía que todo se viera más amplio, más luminoso, más nuevo. Compré cortinas nuevas. Nada caro, pero bonitas, frescas. Cambié la alfombra vieja por una nueva, suave, cómoda. Mandé tapizar el sofá, el que tenía manchas, el que me daba vergüenza cuando alguien venía. Ahora se veía como nuevo. Me compré ropa nueva, no mucha, pero de buena calidad. Ropa que me hacía sentir bien, que me quedaba bien, que me recordaba que yo también merecía cosas bonitas, que yo también importaba. Volví a salir con mis amigas, las que había descuidado durante años porque nunca tenía dinero para ir a ningún lado. Griselda, por supuesto. Ella había estado ahí durante todo, apoyándome, escuchándome, celebrando conmigo cada pequeña victoria. Pero también otras amigas, compañeras de trabajo, vecinas, mujeres que entendían, que habían pasado por cosas similares, que sabían lo que era sacrificarse hasta desaparecer. Íbamos a comer, al cine, a caminar por el parque, cosas simples, cosas baratas, pero cosas que me llenaban el alma, que me recordaban que la vida era más que trabajo y obligaciones, que merecía disfrutar, que merecía reír, que merecía vivir. 6 meses después de la fiesta, me llegó un mensaje de un número desconocido. Era una mujer. Se presentó como Karen, una de las invitadas a la fiesta de Cynthia. Me dijo que había pensado mucho en lo que pasó esa noche, que le había impactado, que le había hecho reflexionar sobre su propia vida, sobre su propia relación con sus hijos adultos, que ella también estaba cayendo en el mismo patrón, pagando todo, sacrificándose, desapareciendo, y que mi valentía la había inspirado, que había empezado a poner límites, que sus hijos se habían enojado al principio, pero que después habían empezado a respetarla más, a valorarla más, a verla como una persona, no solo como mamá banco. Me agradeció. Me dijo que le había cambiado la vida. Lloré cuando leí ese mensaje, porque significaba que no había sido en vano, que mi dolor había servido para algo, que mi historia había ayudado a alguien más. Después de Karen vinieron otras. 5 mujeres más que estuvieron en esa fiesta, todas con historias similares, todas atrapadas en el mismo ciclo, todas usadas por sus propias familias, todas pensando que era normal, que era amor, que era su deber, hasta que me vieron a mí, hasta que vieron que se podía decir no, que se podía sobrevivir, que se podía ser feliz sin sacrificarse hasta la extinción. Empezamos a reunirnos, una vez al mes, un grupo de 7 mujeres mayores, todas con heridas similares, todas en proceso de sanación, todas apoyándose mutuamente. Se convirtió en mi red, mi familia, mi tribu.
Han pasado 2 años desde esa noche. 2 años desde que cambié la tarjeta en mi billetera. 2 años desde que recuperé mi vida, mi dignidad, mi futuro. Y puedo decir honestamente que fueron los mejores 2 años de mi vida. No porque hayan sido fáciles. No lo fueron. Hubo momentos muy difíciles. Momentos de soledad. Momentos de duda. Momentos en que extrañaba a Miguel tanto que dolía físicamente. Pero fueron los mejores porque por primera vez en décadas viví para mí. Por mí. Sin pedirle permiso a nadie. Sin sacrificarme por nadie. Sin desaparecer por nadie. Logré ahorrar $48,000 en 2 años. 48,000. Dinero que nunca hubiera tenido si seguía pagando todo. Dinero que me da seguridad. Que me da opciones. Que me da paz mental. Abrí una cuenta de inversión. Empecé a planear mi jubilación real. No la fantasía que tenía antes. Sino una jubilación verdadera. Con números concretos. Con metas alcanzables. Con un futuro real. Voy a poder jubilarme a los 65. 3 años y medio más. Solo 3 años y medio de trabajo. Y después voy a poder descansar. Viajar un poco. Leer esos libros. Disfrutar de la vida que construí con tanto esfuerzo. Mi departamento se ve completamente diferente. Ya no parece abandonado. Ya no me da vergüenza cuando alguien viene. Está limpio. Ordenado. Acogedor. Es mi refugio. Mi espacio. Mi hogar. Compré plantas. Muchas plantas. Las cuido. Las riego. Las veo crecer. Me dan alegría. Me dan vida. Me recuerdan que todo puede florecer si se le da el cuidado correcto. Incluso yo. Incluso a los 63 años. Todavía puedo florecer. Mi salud mejoró. Volví a tener seguro médico privado. Me hago chequeos regulares. Voy al dentista. Al oftalmólogo. Cuido de mí. Como mejor. No por obligación sino porque quiero. Porque merezco estar saludable. Porque merezco cuidarme. Bajé de peso. No mucho. Pero lo suficiente para sentirme mejor. Para tener más energía. Para caminar sin cansarme. Para subir escaleras sin perder el aliento. Mi cuerpo me lo agradece. Yo me lo agradezco. De Pedro no supe nada durante 1 año y medio. Silencio absoluto. Después de que perdió la demanda, desapareció de mi vida. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin intentos de reconciliación. Nada. Era como si yo hubiera muerto para él. O tal vez él había muerto para mí. No estoy segura. Las primeras semanas me dolió. Mucho. Pensar que mi único hijo me había borrado de su vida. Que había elegido a Cynthia sobre mí. Que el dinero era más importante que nuestra relación. Pero con el tiempo el dolor se transformó en aceptación. En comprensión. En paz. Porque entendí que Pedro nunca me vio realmente. Nunca me conoció realmente. Solo conoció a la versión de mí que le servía. A la mamá banco. A la suegra cajero automático. A la abuela que pagaba todo. Cuando esa versión desapareció, él no supo qué hacer con lo que quedaba. Conmigo. Con la Dulce real. Hace 6 meses recibí una llamada. Era Pedro. Su voz sonaba diferente. Cansada. Derrotada. Pequeña. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Que si podíamos vernos. Yo dudé. Parte de mí quería decir que no. Que ya era muy tarde. Que el daño estaba hecho. Pero otra parte, la parte que todavía era su madre, quería escucharlo. Quería saber qué había pasado. Qué había cambiado. Accedí a verlo. En un café. En terreno neutral. Llegué primero. Pedí un café. Me senté junto a la ventana. Esperé. Cuando Pedro entró, casi no lo reconocí. Había envejecido. Tenía ojeras. Había perdido peso. Se veía cansado. Gastado. Se sentó frente a mí. No supo qué decir al principio. Yo tampoco hablé. Solo esperé. Finalmente habló. Me dijo que Cynthia lo había dejado. Que se había ido con otro hombre. Uno con más dinero.
con mejor posición, con casa más grande, que se había llevado a Miguel, que ahora él los veía solo los fines de semana, que estaba solo, que estaba arruinado, que las deudas de la fiesta y de todo lo demás lo habían destruido financieramente, que había tenido que vender la casa, que ahora vivía en un departamento pequeño, que apenas le alcanzaba para sobrevivir, que había tocado fondo, y que finalmente entendía todo, entendía lo que yo había tratado de decirle, entendía que Cynthia nunca lo amó realmente, que solo amó su dinero, mi dinero, nuestro dinero. Entendía que había perdido a su madre por una mujer que lo usó y lo desechó. Lloró. Mi hijo lloró frente a mí. Y yo no supe qué sentir. Parte de mí quería abrazarlo, consolarlo, decirle que todo iba a estar bien, que yo estaba ahí, que siempre estaría ahí, porque eso es lo que las madres hacen. Eso es lo que yo siempre había hecho. Pero me detuve. Respiré profundo. Y le dije la verdad. Pedro, lamento que estés pasando por esto. De verdad lo lamento. Pero no puedo salvarte. No esta vez. No otra vez. Necesitas aprender a pararte solo. A resolver tus propios problemas. A ser responsable de tus propias decisiones. Durante 15 años te salvé. Una y otra vez. Y lo único que logré fue que no aprendieras. Que no crecieras. Que no te hicieras responsable. Te convertiste en un adulto que no sabía cómo ser adulto. Porque yo siempre estaba ahí para arreglarlo todo. Pero ya no. Ya no puedo. Ya no voy a hacerlo. Sus ojos se llenaron de más lágrimas. Me preguntó si lo había perdonado. Si todavía lo amaba. Le dije que sí. Que lo amaba. Que siempre lo iba a amar. Porque era mi hijo. Porque lo llevé en mi vientre. Porque lo crié. Porque di mi vida por él durante tantos años. Pero que amar no significaba permitir. Que amar no significaba rescatar. Que amar a veces significaba dejar que la otra persona cayera. Que tocara fondo. Que aprendiera. Aunque doliera. Aunque fuera difícil. Le dije que podíamos reconstruir nuestra relación. Pero que tenía que ser diferente. Basada en respeto. En reciprocidad. En límites claros. No en dinero. No en obligaciones. No en culpa. Pedro asintió. Dijo que entendía. Que iba a intentarlo. Que quería que yo conociera a Miguel de nuevo. Que el niño preguntaba por mí. Que extrañaba a su abuela. Eso me dolió. Me dolió saber que Miguel me había extrañado. Que había preguntado por mí. Que probablemente no entendía por qué la abuela ya no estaba. Le dije a Pedro que me encantaría ver a Miguel. Pero con condiciones. Que no iba a ser la abuela cajero automático. Que iba a ser solo abuela. Que iba a pasar tiempo con él. Jugar con él. Escucharlo. Amarlo. Pero que no iba a comprar su amor con regalos caros. Que no iba a pagar sus actividades. Que no iba a financiar su vida. Que eso era responsabilidad de sus padres. Pedro aceptó. Ahora veo a Miguel una vez al mes. Vamos al parque. Comemos helado. Hablamos. Él me cuenta de la escuela. De sus amigos. De sus videojuegos. Yo le cuento historias de cuando su papá era pequeño. Le enseño cosas. Le escucho. Le doy mi tiempo. Mi atención. Mi amor. Pero no mi dinero. ¿Y sabes qué? Nuestra relación es mejor. Más real. Más genuina. Porque está basada en cosas que importan. No en cosas materiales. Miguel no me quiere por lo que le compro. Me quiere porque paso tiempo con él. Porque lo escucho. Porque soy su abuela. La verdadera. No la que solo aparecía para pagar cosas. Mi relación con Pedro también ha mejorado. Lentamente. Con trabajo. Con esfuerzo de ambos lados. Él está yendo a terapia. Está aprendiendo a ser independiente. A manejar su dinero. A decir no cuando no puede. A vivir dentro de sus posibilidades. Está creciendo. Finalmente. A los 42 años. Tarde. Pero está creciendo. Y yo lo apoyo.
emocionalmente, con consejos cuando me los pide, con mi presencia, con mi amor, pero no con mi dinero. Nunca más con mi dinero. Todas las mañanas me levanto ahora y preparo mi café. Me siento en mi balcón. Miro la ciudad despertar. Y sonrío. Porque mi vida es mía. Finalmente. Completamente. Sin compromisos que no elegí. Sin obligaciones que no me corresponden. Sin culpas que no merezco. Tengo 63 años. Trabajo todavía. Pero ya no me mata. Porque sé que es temporal. Que en menos de 3 años voy a poder parar. Voy a poder descansar. Voy a poder disfrutar. De mi dinero. De mi tiempo. De mi vida. A veces miro hacia atrás y me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera cambiado esa tarjeta aquella noche. Si hubiera seguido pagando. Si hubiera seguido cediendo. Si hubiera seguido sacrificándome. Y sé exactamente qué hubiera pasado. Estaría trabajando hasta morirme. Estaría arruinada. Estaría sola de todas formas. Porque cuando ya no tuviera dinero, cuando ya no pudiera pagar, me hubieran dejado igual. La única diferencia es que yo estaría destruida. Sin nada. Sin futuro. Sin dignidad. Así que no me arrepiento. Ni por un segundo. Cambiar esa tarjeta fue lo mejor que hice en mi vida. Fue el momento en que dejé de ser víctima y me convertí en protagonista. El momento en que recuperé mi poder. Mi voz. Mi vida. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría exactamente igual. Porque merezco vivir. Merezco ser feliz. Merezco tener un futuro. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, tiene derecho a quitármelo. Esta es mi vida. Y finalmente, después de 63 años, estoy viviéndola. De verdad. Completamente. Sin disculpas. Y es hermoso.